Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Grupeta, un espacio reservado a la divulgación y al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud en general, y el ciclismo y el fitness, y hoy el triatlón en particular. Así que arrancamos La Grupeta. Hoy tenemos un invitado al que quiero agradecer muchísimo el que nos haya buscado un poco para estar hoy aquí con nosotros, Jaime Menéndez de Luarca, un auténtico crack y pionero del triatlón en España. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal todo? Gracias por invitarme a tu casa. Pues nada, para mí un placer. Ya llevábamos tiempo con ganas de charlar un ratito contigo. La gente que nos sigue sabe que La Grupeta es un canal, o en este caso este video podcast, de ciclismo, pero al final el triatlón y el ciclismo pues son deportes hermanos, son deportes paralelos, sobre todo en los últimos años. Y creo que Jaime es un referente en el triatlón. Jaime, cuéntales, antes de entrar ahora en la grabación, en el directo, estábamos recordando nuestros inicios cuando nos conocimos. Cuéntaselo tú a la gente de la grupeta, cómo nos conocimos tú y yo. Bueno, tú y yo somos compañeros en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En la promoción ya me pierdo. No sé si empezamos en el 96. Tú eres un poco más 97, joven que creo, yo. 97. Tú eres un poco más joven que yo. Yo anduve dando vueltas por ahí. Y, y de ahí nos conocemos. Tú, de hecho, no sé si llegamos al Campeonato Español Universitario. Tú fuiste al de ciclismo y yo llegué a ir al triatlón. No recuerdo. Pero bueno, siempre recordaré de aquellas épocas, pues que tu nivel deportivo era mucho mayor que el mío, y yo ya hacía triatlón y ya me daba cuenta de que yo no podría tener el nivel que en esos momentos tenías tú como ciclista. Sin embargo, pues nos conocimos en la facultad y estudiando. Y fíjate, pues aún tenemos este grupo de WhatsApp que han creado por allí, Jerónimo y estos, y seguimos todos en contacto. La verdad es que aquella promoción me gustó mucho, y creo recordar a la mayoría de ellos con mucho cariño, y a algunos, a todos, a muchos de ellos. Sí, incluso, bueno, yo te diría que joder, yo he tenido la suerte luego de trabajar en la facultad y de que muchos de los que fueron profesores nuestros luego han sido compañeros también míos y siempre aquellos que fueron nuestros profesores siempre nos recordaban con gran cariño. Debimos ser una buena promoción. Eh, Yo creo que lo fuimos, y tuvimos la suerte de tener profesores, empezando en aquella promoción, profesores a los que yo recuerdo con mucho cariño, pues a Gonzalo Bermúdez de Castro, y bueno, a Ballesteros, bueno, al a gran toda esta Lalo, al gran gente, Lalo. Alejandro Lucía, que yo creo Pero ya sigue Alejandro allí. claro, Alejandro Lucía, que ya era una eminencia en la fisiología, y fue el que nos enseñó dónde se hacían las búsquedas bibliográficas. Pues ese interés por la ciencia aplicada al deporte. Luego tuvimos mucha suerte con aquella promoción. Ya ves, la verdad que sí, la verdad que aprendimos mucho y luego, bueno, pues nos hemos seguido formando. Yo me acuerdo, Jaime, de ti en aquella época que joder, eras el triatleta, ¿no? Y ahora parece que el triatlón pues, es un deporte que cualquier persona conoce, ¿no? Pero sí que es verdad que en esa época eran los inicios, los albores del triatlón, era cuando todavía no teníamos muy claro, eh, a ver, sabíamos en qué consistía, pero había mucho desconocimiento al respecto, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el triatlón desde aquellos principios, finales de los 90, principios de los 2000 hasta la actualidad? Bueno, está en evolución continua, y lo vemos en que los calendarios corren, la forma de coronar campeones del mundo de corta distancia cambia, ahora es el circuito. La larga distancia ha pasado de coronar a los mejores en Hawái a justo ahora se acaba de hacer un circuito donde solo van a correr los 16 mejores del mundo, que es el T100. Entonces estamos en evolución continua. Yo diría que aún nos falta, es un deporte que es tan moderno que aún tiene que echar el ancla, y lo digo como una parte de que tenemos que coger de otros deportes, como es el tuyo de ciclismo, e ir un poco más a basar un poco las tradiciones, porque es verdad que a veces no sabemos exactamente dónde estamos, las distancias cambian, pero estamos total en evolución continua. De hecho, bueno, en los Juegos Olímpicos de Tokio ya entramos con una modalidad nueva, con el Team Relay, con los relevos, y estamos siempre pues, buscando cosas. Pero sí que es verdad que además en esta época del más media, todos los deportes, no solo el nuestro, estamos yendo a cosas cada vez más cortas pues en tu deporte en carretera, ¿no? Pero en mountain bike vemos el short track, en rugby vemos el seven, y nosotros que ya somos un poco mayores, pues quizás sí que, oye, la cultura del deporte de fondo quizás la estamos perdiendo un poquito
pero sigue estando ahí. Al final, el Mundial de Glasgow sigue siendo una prueba de 7 horas, el Ironman de Hawái sigue siendo muy importante y la maratón sigue siendo muy importante. Está. Ujú. Y bueno, ahora que has comentado el Ironman de Hawái, me consta que, bueno, tú por allí has estado alguna que otra vez, ¿no? Bueno, yo he estado en Hawái 6 veces, que es el campeonato del mundo. Ironman no tiene un valor oficial porque es un apelativo que se da ellos a sí mismo. Para mí el Ironman de Hawái, el propio valor es el Ironman de Hawái. Es como Wimbledon. No sé, el Wimbledon no es el campeonato del mundo de tenis en hierba. Wimbledon es Wimbledon. Y no hace falta. Entonces, para mí Hawái es muy importante. Me clasifiqué una 7ª vez para ir en 2022. En el Mundial que fue en San George por el COVID, es decir, 7 veces el Mundial. Y hubo un cambio ahí, lo pasaron a hacer una prueba de 2 días, mujeres por un lado, hombres por otro, que no me gustó y renuncié a ese octavo Mundial. Y ahora estoy viendo si puedo ir una 8ª vez, intentando la clasificación en Lanzarote. Pues para mí la prueba más importante del triatlón mundial, aunque al llegar los Juegos Olímpicos, evidentemente los Juegos Olímpicos están por encima de todo. Pero como es cada 4 años, para mí la prueba anual más importante, para mí, es Kona. Aunque, fíjate la evolución, como Ironman es una empresa privada, lógicamente quiere crecer en clientes y en Kona es un pueblo muy pequeñito y no cabe tanta gente. Entonces lo que hacen ahora es, cada 2 años, el mundial es en Hawái. Entonces los hombres corren los años pares en Hawái y las mujeres los años impares. El mundial ahora es en Niza. Es decir, separan las sedes. Algo que a mí personalmente no me gusta porque precisamente una cosa buena que tiene el triatlón es que, pues para entenderlo, ¿sabes la etapa del tour esta que se hace para los cicloturistas? ¿No? Sí. Pues sería como si hubiese 21 etapas del tour y los cicloturistas pudiesen estar allí media hora después de que pasasen los profesionales y medirse todos los días con ellos. Eso es una cosa que yo creo que solamente los tenemos nosotros, que estamos juntos profesionales, amateurs, para triatletas, hombres y mujeres. Muy interesante. Ujú. Bueno, yo creo que al final, también viéndolo desde fuera, desde la perspectiva de un ciclista, hay muchas cosas en las que el triatlón ha influido en el ciclismo. Pero antes de meternos en de abrir ese melón, quería hacerte otra pregunta, relacionada ya con el entrenamiento. Claro, tú llevas compitiendo desde los 20 y pocos años hasta, bueno, pues hasta ahora, ¿no? Hasta la edad que tienes, has pasado por diferentes grupos de edad y sigues participando en pruebas como estabas diciendo, como una Ironman. ¿Cómo ha influido el paso de los años en tu entrenamiento? ¿Tú entrenas igual que cuando eras un chaval? ¿Metes mucho más volumen, metes menos, has subido las intensidades? ¿Cómo ha evolucionado todo esto del entrenamiento? Pues una pregunta muy buena. De hecho, cuando yo empecé a hacer triatlón, que fue en el 90, yo tenía 16, la pregunta que se hacían los triatletas de élite es ¿cuál es tu deporte de procedencia? ¿No? Es decir, nadie era triatleta. Ahora sí, ahora tenemos a los mejores triatletas del mundo y son triatletas de formación. Entonces eras o atleta, o nadador, o ciclista. Yo era atleta, yo venía del atletismo, aunque no lo parezca, porque ahora resulta ser mi peor deporte, quizás por mi morfología. Pero yo venía del atletismo y yo corría crosses en Oviedo, Pamplona, desde los 7 años. Recuerdo ponerme dorsales. Y yo no tuve una formación de base de club como podíamos tener como se tiene ahora. Y entonces entrenaba, pues yo salía al parque y me creía buenísimo y me ponía a dar vueltas todo lo que podía hasta que no podía más. Entonces, evidentemente ha cambiado todo muchísimo. El volumen ha aumentado una barbaridad. El volumen que se maneja y se tolera en triatlón ahora, pues los profesionales están entrenando casi todos los días triple sesión, si no cuádruple, contando el gimnasio. Y yo recuerdo el primer entrenador que tuve, que fue Daniel Clavero, que me llevaba ciclismo. Bueno, creo que es ahora trabajó en Spiuk y estuvo en el equipo de Pantani. Y recuerdo que me puso el primer entrenamiento fue una semana que me mandaba por fax, pues 1994, y veo 7 días. Y le digo, ¿dónde está el descanso? Y había hora y media de bici fácil el lunes. Y dice, aquí, pero ¿cómo que aquí? Hora y media. Es decir, del 94 a 2024 hemos visto que es que hay gente que entrena los 365 días del año y el día suave es nadar 2.000 metros y montar en bici una hora. Entonces, bueno, ahora hablan del método noruego, que el método noruego A ver, por ahí va yo, por ahí va yo, ya te has Sí, adelantado. pero el método noruego se basa en medir continuamente el lactato para entrenar lo más fuerte posible y más largo posible, pero no es ningún método. El método noruego es una cuantificación de la carga.
¿vale? Entonces, te hablan mucho del método noruego y no existe. Ellos siguen haciendo su 10 por 1000, su subir 3 puertos, uno fuerte, más fuerte, otro progresivo. Es decir, el método en sí no existe. Lo que existe es esos trabajos de doble sesión, meter más intensidad, el trabajo de la recuperación y los hidratos de carbono, ¿no? Pues hemos evolucionado muchísimo de comer muy poquito los entrenamientos, las pájaras que nos cogíamos cuando entrenábamos con mazapanes al final del... Esto va a sonar muy mayor. Pero claro, es que los geles no existían o no eran disponibles. Y en el episodio anterior de la grupeta, en el 25, tuvimos a Aitor Biribay, que sabes que es un referente en metabolismo energético y precisamente estuvimos tratando el tema de los 120 gramos por hora o incluso más, que en el ciclismo profesional se está utilizando hoy en día. Claro, esto en triatlón, de un modo intuitivo, conocíamos el tema de los hidratos de carbono altos, sobre todo porque en el Ironman antes había Coca-Cola cada 2 kilómetros en los avituallamientos y tú sabías de una forma empírica que cada avituallamiento tenías que coger Coca-Cola, que donde te la saltabas no seguías porque no ibas con geles, no tenías tanta esto, pero tú sabías que llegabas a Coca-Cola, lo atribuíamos a la cafeína entonces y ahora sabemos que es por el pico de hidratos de carbono que te mete. Por cierto, que es muy interesante, porque hace 30 años teníamos las polémicas sobre los hidratos de carbono y 30 años después, compañeros de facultad, chicos jóvenes que están saliendo ahora con 23 años, sí, seguimos, no, yo trabajo en las ayunas, yo trabajo en low carb, y dice, no puede ser, que es que el low carb no funciona, puede salir días suaves, tranquilo, pero aún 30 años después volvemos, es decir, es una rueda que gira, es como el día de la marmota. Y digo, no me lo creo, un INEF, con cariño, buscando la pócima mágica en el low carb, diciendo, cuando vemos que ya van por ahí los tiros un poco, pues Pero eso me mola, Jaime, porque precisamente hablaba yo el otro día también con un deportista, al hilo del método noruego que has estado hablando tú ahora, el tema de que ha habido una época en la que parece que estaba de moda, sobre todo en ciclismo, ¿no? Que no hay pruebas que son más cortas, a lo mejor en mountain bike y demás. Cortar mucho volumen y trabajar todo hit, toda intensidad, todo muy, pues eso, muy interválico, muy por encima de VT2 y cortar casi el volumen. Luego, ahora estamos justo lo contrario, ¿no? Nos llega otra moda que nos dice que no, que hay que trabajar muchísimo en zonados, que hay que volver a trabajar muy bien la base, y al final te das cuenta como que, joder, parece que lo que dices tú del día de la marmota, ¿verdad? Van pasando los años y va evolucionando el entrenamiento, pero muchas veces estamos dando vueltas un poco a lo mismo. yo diría que el entrenamiento ya está muy descubierto desde, joder, sí, otra vez más o menos. Es que nos vamos incluso a Platonov, a Navarro, o pues a Valdivieso, a toda esta gente, y al final ¿qué es lo que estamos descubriendo? Que gracias a los sistemas de recuperación, los días suaves deben ser más largos y los días intensos deben ser más largos. Es decir, que lo que es verdad que estamos haciendo más volumen, pero que pues, la gente sale a hacer sus 7, 8 horas, ¿no? En ciclismo principalmente, de 8 horas, pero que vas a ir en tu control, en tu zona 1, en tu S-2 de lactato o lo que sea, que es el 55% del FTP, del famoso FTP. Pero lo que está haciendo la gente es aumento mi volumen de un modo sano. Si puedo llegar a 16 minutos de zona 5, que es un entrenamiento que antes no podíamos porque no sabíamos cómo hacerlo, y ahora ya sabemos cómo trabajar zona 5. Bajamos un poco, en vez de llegar al 120% del FTP, lo hacemos al 110 porque sabemos que esa persona puede hacer más minutos al 110 que al 120. Y antes era cuanto más mejor. Yo voy a hacer 4 de 4 minutos, zona 5, a la mejor media posible, ¿no? Y ahora estamos metiendo ese guárdate 5 vatios para en vez de hacer 4 de 4, que suman 16 minutos de zona 5, que es bastante alto, pues igual puedes hacer 4 de 4 y 2 de 2 al final y has sumado ese día 20 minutos. Pero al día siguiente vuelves a la zona 1, no te digo de paseo, y vuelves a hacer 3 horas. Ya no es o 4, un día fácil. Entonces, con buena comida, que vemos los nutricionistas buenos, la gente que hace bien las cosas nos está ayudando muchísimo. Yo siempre digo a la gente, cuando me preguntan, tú que también eres entrenador de ciclismo, oye, ¿me llevas la dieta? Dice, yo no puedo llevar la dieta, yo puedo llevar la biomecánica. Tú, no sé si tu formación puedes entrar en nutrición, yo no entro en nutrición porque no es mi campo. Lo derivo a gente que sabe más. A mí me pasa igual y además me pasa mucho también
joder, todos los que somos entrenadores, a mí me ha llegado algún triatleta y a mí me sabe mal, pero les derivo a un compañero que sea especialista en triatlón y mucha gente me dice, joder, Carlos, pero es que quiero que me lleves tú, pero es que yo no te puedo llevar el triatlón, ¿sabes? O sea, quiere decir, al final cada uno tenemos una formación, una especialización y nos tenemos que centrar en lo que realmente sabemos. Y con el tema de la nutrición pasa muchísimo. Incluso alguno que me viene con algún otro entrenador, pues es que yo el entrenador que tenía me llevaba la nutrición. Bueno, pues a lo mejor él tenía la formación y te la podía llevar, pero es algo tan sumamente complejo que ahí creo que no debemos entrar. Claro. O puedes entrar, porque siempre digo que un licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es un profesional multidisciplinar, pero a mí me gusta hacer el mapa de habilidades de un entrenador de triatlón, que es enorme, porque claro, tengo que saber cómo tú sabes de bici, tengo que saber cómo tú sabes de subir puertos, tengo que saber de habilidades de esto, pero tengo que saber de natación. Tú no tienes que saber de natación, entonces no puedo. Pues un entrenador de ciclismo puede entrar en. Yo me dedico, ¿sabes?, a la aerodinámica y a la biomecánica, que es un campo bastante complejo, pero no creo que sea una habilidad necesaria para ser un buen entrenador de triatlón. Creo que debes saber que eso existe para contratar a un profesional. Yo sé que la nutrición existe, sé las 4 cosas que debo saber. Oye, no tomes tus fritos, no tomes tus procesados, si la lactosa no te va bien, come esta cantidad, pero ya entrar en los nutrientes no puedo entrar. Entonces se lo mando a otros profesionales que yo conozco, como Daniel Escaño, Carlos Aznar, Sandra Sardina, gente que me pueda dar confianza, que es muy importante saber delegar en el campo del rendimiento. Otra de las cosas que ha cambiado mucho, y lo vemos en los equipos británicos de ciclismo, los equipos anglosajones, el equipo de rendimiento está muy diverso. Han sabido delegar muy bien. Ujú. Totalmente de acuerdo. Bueno, has hablado de volumen, Jaime, y la verdad que creo que es una parte muy importante de entrenamiento. A mí me pregunta mucha gente, una de las preguntas que hace cuando empiezan a entrenar con un entrenador, obviamente esto depende mucho del nivel del ciclista y demás, ¿qué volumen, cuántas horas semanales pueden más o menos estar metiendo pues para preparar una quebrantahuesos o para preparar una marcha cicloturista y demás? Yo siempre les digo que alguien que trabaja, que monta en bicicleta por hobby, que el fin de semana tiene un poquito más de tiempo, pero a lo mejor entre semana un poquito más justo, pues que tenemos que intentar sacar en torno a 10, 12 horas como mínimo, ¿vale? Luego hay algunos que incluso pueden llegar un poquito más arriba. En triatlón, ¿esto cómo lo manejáis? Porque claro, al tener tres especialidades, ¿cómo, bueno, si iréis a un número de horas o vais realmente a un número de horas mucho más alto? Has tocado una cosa muy importante, profesionales o amateurs. En triatlón nos llamamos a los amateurs grupos de edad, ¿vale? Ujú. Yo, de lo que yo conozco el mundo del deporte amateur, yo creo que el ciclismo de amateur y el triatlón de grupos de edad puede ser de lo más fácil de perder el control y entrar en modo obsesivo. Cuando trabajas 40 horas en una gran ciudad en la que dedicas una hora al transporte, más recoger a los niños, más. Yo me he mudado a una ciudad pequeña y empleo muy poquito tiempo en transporte y no tengo hijos, entonces yo puedo dedicar 15, 16 horas a mi entrenamiento, trabajando mucho con el centro de tecnificación porque no tengo la demanda de desplazamientos que tienen otras ciudades. Pero cuando vives en un pueblo de un suburb, de las afueras, y tienes que ir a la otra punta, por ejemplo en Madrid, de la M40, y tienes 40 kilómetros de atasco, eh, y tu pareja te espera en casa, pues dedicar más de esas 12 horas que tú dices, que es un número en el que estamos trabajando bien Ironman, pues se maneja bien. Entonces, primero equilibrio emocional, familiar, laboral y contigo mismo, porque es muy fácil quemarse. Total, la respuesta es que estoy con las 12 horas que mencionas para preparar Ironman, un poquito menos si preparas otras pruebas, porque es el mínimo que te va a permitir tener unas ciertas adaptaciones y que se va a equilibrar bien con tu vida. Yo siempre digo que es imposible que un triatleta entrene poco, al final 10 horas a la semana, pues son más que las que entrena un equipo de fútbol de primera división de Champions, ¿no? Claro, ahí estamos. Sí. Eh, 10 horas de ciclismo, bueno, por ahí andamos, por ahí no vamos mal, ¿eh? Yo con la gente que entreno, popular o amateur, pues la mayoría, digamos que la media está ahí. También depende de la época de la temporada, no es lo mismo la primavera y el verano, que ya los días son largos que el invierno, ¿no? Pero Lo bueno, llevamos a, es lo lo que llevamos a hay. números. A los ciclistas, yo como triatleta me considero ciclista, nos gusta mucho, las 10 horas son esos 300 kilómetros, depende de si vives en el País Vasco o si vives en Toledo, no es lo mismo. Pero bueno, 300 kilómetros, yo creo que con 300 kilómetros se prepara muy, 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 muy bien
una quebrantahuesos o un Ironman. De hecho, yo la mayoría de los años que me he clasificado para Hawái, ganando algunas veces mi grupo, mi media anda por los 220, 230 kilómetros, que son unas 8 horas de bici, 3 horas de agua y 3 horas de carrera. Entonces, pues sí, más o menos entre las 12 y 16 horas me manejo yo para estar, ojo, para estar ganando grupos de edad. Pero si vamos a los profesionales en triatlón, eh, Bueno, claro, las 20 horas es el casi te voy a decir que el mínimo, sí, y hay ya. gente que se está acercando a las 40. Ojo, que parece que estamos descubriendo las famosas 40 horas. Hay muchos triatletas que ya están haciendo esos años, y eso se hacía en los años 90 con los famosos Big Four, Dave Scott, Scott Tilney, Mark Allen y Scott Molina. Entrenaban 40 horas. La diferencia es que entonces las entrenaban a tope. O sea, se hacían 40 horas y... Yo creo que hemos ganado mucho en el control de las cargas. Ahora tenemos tantos datos que podemos medir muy bien la carga de entrenamiento, incluso la recuperación. Entonces, pues eso hace que se aprovechen mejor, que esas horas estén mejor aprovechadas, ¿no? Bueno, llevamos ya 21 minutos. A veces nos gusta cuadrar la grupeta, media hora, que siempre me decís, joder, un poco corto, pero tenemos ganas de que luego más adelante venga Jaime otro día y tenga más cosas que contar. Eh, También te decía antes de empezar la grabación de que creo que en el ciclismo somos un deporte muy tradicional. O sea, el ciclismo empieza a principios del siglo XX, hay carreras que tienen más de 100 años y todavía, o sea, nos cuesta mucho avanzar. Es verdad que en los últimos años avanzan mucho, con la mecánica, los cambios electrónicos, los frenos de disco, pero es verdad que cuesta. Sin embargo, el triatlón es un deporte tan joven, yo creo que no tiene ese miedo a evolucionar y muchas veces el triatlón creo que ha sido importante también en la evolución del ciclismo, ¿no? Si no recuerdo mal, bueno, de hecho, la posición de crono se llama popularmente la posición de triatleta, ¿no? No se llama la posición de ciclista contra el loco, porque fueron los triatletas los primeros que empezasteis con eso. Entonces, ¿cuáles crees que han sido las aportaciones más importantes del triatlón al ciclismo? Queda poco tiempo, pero sí que, fíjate, el maniar de crono se lo da el ciclismo al triatlón. Hay una carrera que es en Estados Unidos, se llama la RAM, la Race Across America, que cruzan de costa a costa en non-stop. Y una persona dijo, si escondo los brazos, cruzaré Estados Unidos más deprisa, pero no lo popularizó. Entonces, a partir de ahí, los triatletas, en los años 86, 87, 88, empezamos a ver esas cosas. Yo aún no hacía triatlón, empecé un poco más tarde, pero ya estaba leyendo algunas cosillas, todo lo que me caía en mis manos, y digamos que nos lo apropiamos. Es decir, lo popularizamos los triatletas, pero es verdad que el invento viene en una carrera de bicis. Pero sí, entonces al final, más que el triatlón, que va a sonar como la típica guerra que no existe, pero que a veces se plantea, no, ya están los triatletas yendo de meacolonias, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Yo diría que es más bien el mundo anglosajón el que al latino, y en España y en el ciclismo diría que no lo latino, sino Francia, Italia, España, ¿no? Que fuimos grandes dominadores del ciclismo europeo, sí, o sea, del ciclismo mundial, y de repente llega Greg LeMond y dices, ostras, y luego viene el Sky y empiezan a hacer cosas que nos traen de la pista, ¿no? Porque Wiggins y Cavendish vienen de la pista. Son gente... Es decir, empezamos a ver cosas, a abrir la mente. Entonces, el triatlón es un deporte muy anglosajón y el mundo del rendimiento es un deporte muy anglosajón. Nos han empezado a traer cosas. A mí me gusta mucho. ¿A quién ha fichado Ineos ahora como director? A Imanol Erviti. Uh-huh. No, sí, no, lo vi el otro día, no sé si me equivoco porque lo vi de Sí, pasada. sí, sí, sí. Muy interesante. ¿Por qué fichan a Imanol Erviti? Parece una de las personas más sensatas que ha salido de Movistar. Y yo me lo hubiese quedado en Movistar. Entonces, mira, voy a pisar un charco. Ves el día menos pensado y dices, no puede ser, no puede ser. O sea, hay algunas cosas, pero lo publican ellos, no lo digo yo, ¿eh? Sí, sí, Digo, sí. no puede ser. Y luego ves otros documentales y dices, madre mía, cuando habla Chris Arierman, el Tiempo director, medido, controlado, calculado, ¿no? Y hay un poco de contraste. Sí. y dices, ¿y qué hay ahí? Control. Entonces, ese punto que tenemos, y creo que en España es así, ese punto de no, me van a llamar flipado porque estoy con el walkie-talkie o con el sensor de temperatura o vamos a ir al túnel del viento. Y dices, vale, pues mientras nosotros nos reíamos, ellos llevaban 5 años yendo al túnel del viento. Voy a ser machista, perdón.
Yo tengo una deportista que es muy, muy, muy buena llaneando en la cabra y ella fue de las primeras personas en empezar a ir al túnel de viento conmigo hace 4 o 5 años. Y le dije, bueno, Sara Pérez, le dije, esta ventaja aerodinámica que tenemos la vamos a empezar a perder. Las mujeres no se ponían lenticular, no iban al túnel de viento, no se ponían el casco con las orejas tapadas porque les daba vergüenza. Le dije, Sara, esta ventaja del material se te va a terminar en 2 o 3 años, cuando la gente se dé cuenta de qué es lo que funciona. Efectivamente, tú ahora ves redes sociales, todas las mujeres de élite de crono, de triatlón, están yendo al túnel del viento, están yendo al velódromo, están haciendo estudios de genética de hidratos de carbono, y las ventajas que antes tenías, ahora ya no son ventajas, ahora debes usarlas porque si no estás en desventaja. Pero ya, pues la lenticular es un ejemplo que está muy bien. Entonces, no es tanto el triatlón como el mundo anglosajón el que le ha traído cosas al ciclismo. El ejemplo que más me gusta es, en España se dice mucho, tú infla 14 kilos las ruedas, que eso nos gustaba, que las ruedas rebotasen, y vemos que hay gente compitiendo a menos de 5 kilos en el Tour de Francia, en menos de 5 kilos de presión. Lo sigues explicando en 2024 y dices, bueno, de hecho yo recomiendo a veces 6 kilos a los escépticos, que me parecen muchos, porque si les digo 5, no me van a hacer caso. Entonces, por lo menos si están en 8, consigo que bajen de 8 a 6. Como les diga que pongan 5, es imposible. Y está ahí. Son datos que además nos están regalando. Y ahora que has hablado de material y demás, yo que te sigo también en redes y veo muchas publicaciones que haces y tal, te quiero hacer 2 preguntas. Y ya vamos terminando. Manillares y bielas, ¿qué nos cuentas? Para los ciclistas, que eso nos influye mucho en los ciclistas. A lo mejor rodar lenticulares, un ciclista popular que sale aquí a montar en bici 3 días en semana no se va a comprar una lenticular, no viene a cuento, pero un manillar y unas bielas sí que Perdona podemos. que salgo del plano. No ¡Ay! vayas. No, es que pero si podéis ver todo lo que tengo aquí, que es un desastre, porque lo tengo todo aquí. A ver, justamente el tema de los manillares y las bielas es muy interesante. Bueno, nada, tengo aquí una caja de bielas cortas, no pongo la marca, para que no me Esto digas no nada. estaba preparado, ¿eh? Esto ha No, no, sido... no, no. Si no hubiese enseñado la marca, que por cierto las he pagado, son unas bielas de 150 milímetros que De estamos montando. 150. 150, sí. No sé si... Bueno, para los que no controláis mucho las medidas, unas bielas convencionales de una bici pequeña como la que tengo yo aquí atrás, que es una talla S, son 170, Sí. lo que viene de serie. Vale, entonces al final, ¿qué sabemos de la biomecánica? Las bicis están pensadas principalmente para gente de 1,75 m, más o menos, ¿no? Y te vas a manejar bien con esas bielas de 170. ¿Qué ocurre? Que la biela es como hacer una sentadilla, ¿no? Cuanto más larga es la biela, más te sube la rodilla o Claro. más profunda es tu sentadilla. Más flexión de rodilla hay en el punto Eso es, superior. correcto. Es decir, más calle en las rodillas rotulares. Cuando tú ves a una mujer de 1,55, 1,60 o un hombre, no, cuando es una persona de 1,60 con una biela de 170, vas a ver que el muslo se le queda paralelo al suelo. Es decir, el tendón se le comprime el hueco popliteo, lo que está detrás de las rodillas, Mucha flexión de la rodilla. total, no cabe, no cabe. Es decir, casi se pega un rodillazo en la barbilla, por exagerar. Sube mucho la rodilla, claro, le sube mucho la Sube mucho rodilla. la rodilla. El punto muerto lo va a pasar peor. ¿Va a perder brazo palanca? Sí, pero es que no está usando ese brazo palanca porque es tan bajita, que no puede con esa biela. Estamos viendo bielas de 150 y vemos que estas mujeres, hablo de mujeres porque realmente suelen ser mujeres, pero vale para cualquier persona de esa estatura, como que patinan por el punto muerto, es decir, pasan por el punto muerto y tú ves a una persona con una biela de 170, le sube la... Que para mucho, ¿no? Claro, pasa por el punto muerto y además hace así con el pie, porque no cabe. Entonces la biela corta es otro de los grandes mitos. ¿Qué ocurre? Que como además las grandes marcas no la fabrican, Shimano 165, me parece lo más pequeño, RAM 165, Campanolo 165, y son lo que mandan las grandes marcas, pues es 165, yo mido un 83, yo estoy usando 165. Y muchísima gente está usando ya biela corta. ¿Perdón? ¿Cuánto mides? Un 83. 1,83 y estás llevando biela de 1,65. Estoy dando bielas de 165. Y las mujeres que estoy dando aquí, que miden menos de 1,60, están llevando bielas de 150 y 155 la que mide 1,85 m. Tengo un potro que lo comprueban, yo les pongo y dice, tú dime lo que hay. Y cuando lo comprueban dicen, vale, pero hay tanta tradición en la biela larga que es muy difícil esto. Total, a mí, yo le digo a la gente, yo cuando me dedico a la biomecánica, yo no vendo bielas, no es mi negocio.
me da igual cambiar una biela que no cambiarla. De hecho, no me da igual, me da mucho trabajo. Es mucho más fácil cambiar la potencia que cambiar una biela. Ujú. Le digo, no, me dice la gente, ya estoy otra vez con la biela corta. Dice, es que funciona. Funciona no para todo el mundo. Hace un estudio mecánico y si tu ángulo de la rodilla baja de 64, es una cosa ya más técnica, entonces tendrás que intentar pensar en la biela corta. Pruébalo, pide unas prestadas y a Interesante. ver qué hay. ¿Y el manillar qué? Y el manillar estrecho, pues es otro de... Hay una frase por ahí que dicen, si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? ¿No? A mí, vale. Yo llevo usando manillar estrecho en pruebas con drafting desde hace 10 años. Y lo mismo, peso 80 kilos. Y antes llevaba un EMBE de 37. Hace 10 años 37 era una auténtica barbaridad. Y llevo yendo que no puedo respirar, que no puedo subir puertos, que no puedo bajar puertos, que me voy a caer o que no puedo tomar unas curvas. Y siempre pregunto lo mismo, dice, ¿pero lo has probado? Y dice, no, hay gente que sí, ¿eh? De vez en cuando hay alguien que me dice, lo he probado y no me gusta. Vale, ahí me cayó. Para cicloturistas, oye, que le digo, ¿queréis ir así? Vale, no hay ningún problema, pero en ciclismo de competición, ir así, todo esto es aire, pues esto es más, es el manillar de triatlón, esto es el manillar de triatlón, ¿no? Esto es el mountain bike. Y esto es la bici antigua. Pues llevamos manillares de 40, 42, 44 centímetros y ves a la gente súper ancha con esa costumbre. Yo le digo a la gente, yo te lo pongo. Y si dentro de 30 kilómetros te sientes incómodo, no te cobro la biomecánica. Y a los 30 kilómetros le preguntas, ¿qué tal? Se me había olvidado. Es decir, yo estoy poniendo manillares de 36 a todo el mundo. Y no pongo más estrechos porque la UCI ha sacado un manillar de 35, la norma de 35, y en triatlón tienes que cumplir las normas de la UCI. En un mundial te pueden medir el manillar y como lleves 32, eh, pues te la lían. Yo llevo un manillar de 30 centímetros en las maletas, 30, pero que abre hacia abajo. Me lo compré hace 4 años. Ahora está de moda, ahora ha salido la nueva norma para evadir las normas de la UCI. Yo llevo ese manillar desde hace 5 años, no es nada nuevo. Es que ahora se populariza. Vamos a ver muchos manillares estrechos este año en el Tour. Bueno, ya lo vimos el año pasado. Sí, el UAE creo que está llevando 35. Sí, bueno, y la posición de las manetas, que también la UCI ha metido ahí un poco, ha metido mano, ¿no? Prohibiendo Pero cerrar las realmente manetas. las maletas estrechas, las maletas para adentro que a mí no me gustan, no es nada más que la forma barata de hacer un manillar estrecho. Claro, efectivamente. Claro, no, pues no cambio manillar, pero meto las maletas para adentro. Entonces, toda esta gente que argumenta que no van bien con el manillar estrecho, tiene las maletas así. Y digo, pues es lo mismo. Entonces, pero, y aerodinámicamente está demostrado. Si quieres competir en pruebas en las que la velocidad importa, un manillar estrecho te va a dar una ventaja. Puede que no sea una ventaja significativa en muchos días, pero tienes que hacer una escapada, vas a ir más deprisa. Tienes que neutralizar una escapada, lo vas a hacer antes. Ujú. Bueno, pues oye, muy interesante. Creo que está, bueno, llevamos 33 minutos, vamos a ir cortando. Pero escucha, Jaime, aquí tenemos tema para rato, ¿eh? Yo creo que más adelante yo volveré a dar un toque para hacer una segunda, una parte 2. Hubiese estado preparado porque no tengo todo el material en la mesa de trabajo, pero, pero, ay, oh, pero casi. Aquí tengo el potro de polvo cosas, porque al final tengo las cosas cerca. Tendría aquí los 4 o 5 manillares que voy recomendando a mis deportistas y ahí están en cajas. Y lo voy a probar. Bueno, a veces los presto y estamos viendo cosas muy interesantes. Lo que le digo a la gente es, si no lo has probado, no sabes si te ha gustado. Entonces, pruébalo. Que no te venga 2 personas que se conocen de hace 25 años en un podcast y te intenten convencer de nada. Es, pruébalo porque no todo lo que veáis en podcast es Yo cierto. no lo he probado, Jaime, yo no lo he probado. Ya lo tengo pendiente. ¿Ves? Como te decía, el ciclista es muy tradicional y el triatleta que le tenéis aquí, pues ese que viene innovando, el que nos mete el gusanillo para que probemos cosas nuevas. Pero tú sigues compitiendo, No, no, no. Yo ya he probado pero estás andando a gente de alto nivel. a dar un paseo. ¿Eh? Sí, sí, claro. Pues yo sí te recomendaría, yo como entrenador de gente de alto nivel, te recomendaría que lo probases. Simplemente dices, bueno, voy a hacer una salida por mi zona de entrenamiento, que ya me dijiste de dónde estabas, un sitio muy chulo, y, y a ver qué pasa con un manera estrecho. Ah, oye, no me cuesta controlarlo, o sí, pero que tú digas como entrenador, un compañero de la facultad me ha dicho esto, lo voy a probar. Muy interesante. Sí, sí, desde luego. Y que lo prueben ellos también.
Sí. Muy bien, Jaime. Pues nada, oye, fenomenal. Me ha encantado este ratito. Espero que a ti también. Ya veo que sigues teniendo cuerda para rato aquí para hablar de lo que mola de Jaime es que puede hablarnos de muchas cosas. ¿Eh? Habéis visto de biomecánica, de aerodinámica, de triatlón, de ciclismo y no hemos hablado ni de la mitad de las cosas que nos puedo contar. Pero Para, yo, hasta bien. para terminar, una que se me ha olvidado decirlo, yo creo una de las cosas más importantes en el rendimiento y que es el factor diferencial, es que el deportista esté feliz. He visto que cuando una persona está centrada y está a gusto, que es el sistema noruego, el sistema de Jaime, el sistema de Carlos, si el tío está contento, los vatios salen. Si estás equilibrado. Suena un poco así, pero bueno, pues una de las cosas muy interesantes que me gusta ahora es estar trabajando en cosas de meditación, en cosas de cómo funciona el corte cerebral, que son frenos que tenemos enormes en el cerebro. Hay cada vez más, ser felices. Suena un poco, No es fácil, pero es muy importante, ¿no? o por lo menos sí, que vivimos en un mundo de mucho estrés. Bueno. Pues nada, Jaime, lo he dicho, que ha sido un placer compartir este ratito contigo. Espero que a todos los participantes en la grupeta les haya gustado este episodio y dejaré abajo en la descripción del vídeo también tu contacto por si alguno está interesado en trabajar contigo o que le lleves entrenamientos y cosas de esas, ¿vale? ¿Queréis venir a hacer aerodinámica a Cáceres? Estáis invitados. Genial. Pues venga, un saludo y muchas gracias. Chao. Carlos.